Hace 15 años vivo acá, vivo con mi papá. Mi papá es discapacitado del ojo, hace 2 años le agarró una ACV, somos 11 viviendo acá. Tengo 7 hijos, mi nieta. Y, y bueno, y estoy agradecida con el IPRODA, que me están por hacer mi casita. Costó un poquito, pero bueno. Y a Defensoría del Pueblo, que por intermedio de ellos voy a poder tener mis casas. Y porque ahora me estoy por operar el 9 de abril, me estoy por operar el útero. Y también quiero estar tranquila en mi casa, que mis hijos estén tranquilos, que tengan una casita. Ya igual ya me pusieron el pilar todo, ya solamente si cuando me dan una casita, lo que sea, yo voy a bajar la luz y ya voy a poder tener mi luz, mi casa para mis hijos, porque son muchos. Y con mi papá así enfermo, por ahí todo encima de él, así, no, él tiene que estar tranquilo también. Bueno, lunes nuevamente iniciamos una semana bastante corta, ¿no? Particular. Se celebra estos 2 días de carnaval, muy propicio para estar relajado, disfrutar de un buen momento, ¿no? Lamentable, escuchábamos hace un rato, bueno, información que hayan algunos inadaptados que no comprendan que es un tiempo para divertirse, es un tiempo para sentirse en familia, para bueno, comprender que la sociedad debe aprender a convivir y no en el marco de las agresiones, ¿no? Es lamentable, pero bueno, así estamos, vivimos de dos polos, yo siempre digo, ¿no? Están aquellos que intentan llevar adelante, hacer las cosas bien, hacer que la participación de todos, y lamentablemente están los inadaptados o aquellos que tratan de desconfigurar permanentemente lo dicho, lo hecho. Pero interesante, ¿no? Es una psicología, yo decía en un pequeño Facebook mío que tengo, me visitan bastante y tengo algunos conceptos vertidos esta semana, sobre todo sobre algún texto que apareció de algunos medios donde habían dicho que el defensor colapsó. Términos, si los hay, estructurales, ¿no? O que sirven para explicar el colapso desde el punto de vista estructural, ¿no? Para que una persona colapse debe romperse valores sociales muy fuertes dentro de ese individuo. Y bueno, acá usamos cualquier término. Colapsa el ser humano, sí, puede colapsar, nadie dice que no, pero tenés que romper valores muy fuertes arraigados en el interior, cosa que a mí no me ha sucedido. Lamento desilusionarle a los emisores de tan precario concepto, ¿no? De entender que lo que hacemos nosotros es también, así como vamos de alguna manera a solicitar las demandas de la sociedad a los funcionarios, decirle también a los demandantes que deben gestionar, pero también deben aprender a decir las cosas, ¿no? Tal es así que la semana pasada yo, obviamente, de alguna manera, traté de decir lo que voy a volver a decir hoy. Y voy a volver a ratificar. Cuando ustedes tienen las máximas autoridades en su barrio, ahora que estamos en campaña, lo que tiene que hacer es aprovechar y también trasladarle la demanda, porque cuando usted me traslada a mí una demanda, usted sabe lo que yo hago, vecino de la ciudad de Posada, que se inicia un expediente, porque hay que iniciar el expediente, le remito a las autoridades las demandas suyas. Vamos a suponer, si ustedes tienen problemas de alumbrado público, ¿a quién le voy a transferir? A Guillermo Aicheler, que es el presidente de EMSA. ¿Y ustedes saben de quién depende? Del gobernador de la provincia, directamente. Entonces, si yo le transfiero, si ustedes me vienen y me dicen a mí, miren, nosotros tenemos problemas porque no hay red de agua potable, bueno, si no hay red de agua potable, yo sé que SAMSA no le va a hacer la obra de red. Pero bueno, hacemos el pedido como corresponde, Municipalidad de Posada, o en su defecto, o vamos a través del EPRAC, o otras áreas como sea su Secretaría de Obras de la provincia de Misiones. Pero todas esas estructuras dependen del gobernador de la provincia o del vicegobernador, y cuando ustedes lo tienen, ahí lo que yo les dije, y voy a volver a ratificar, es también ratificarle el pedido. ¿Me entiendes? Eso es
Ahora, si decir esto es un colapso, bueno, tendríamos que reformular nuevamente todos los conceptos de la sociedad. Digo porque los medios de comunicación, lamentablemente, esto es, yo no sé mucho de esto, pero le llaman fact news. ¿Es así esto que veo? ¿Cuál es el tema, no? La fake news. Fake news, ahí también. La fake news. ¿Vio? Para que usted vea que yo no estoy en las cuestiones de la red, pero sí estoy atento a lo que dicen, ¿no? Porque pusieron que el defensor, palabra más, palabra menos, se ha desequilibrado emocionalmente. Lamento decirle que no es así, ¿eh? A los medios, Canal 4, otros que han, Misiones 4, perdón, que emiten este tipo de conceptos, o hacen análisis político, ¿no? Porque también apareció en Política y Poder. Digo yo, muchachos, ustedes están transmitiendo aspectos políticos, perfil, están hablando de perfil, ustedes están hablando de mi persona. Hay que tener cierto criterio para hacer ese tipo de análisis. Que lo haga un psicólogo, pero no lo haga el comunicador. Que no estoy diciendo que no, como comunicador no sea bueno, pero cuando uno le da el perfil a una persona, usted está evaluando psicológicamente, piense que lo haga a través de un profesional. Sería más racional, ¿no le parece? Porque voy a seguir diciendo lo que dije y voy a ratificar lo que dije la semana pasada. Le vuelvo a insistir, vecino de la ciudad de Posada, cuando usted tiene la oportunidad de recibir a las máximas autoridades de la provincia, felicito, por supuesto, la acción del gobierno cuando va, porque hay un gobierno que quiere hacer, pero hay que contarle que estamos iniciando un expediente en un lugar, necesitamos la luz. No es solamente, lo que dije la vez pasada, sacarse fotos. No, lo que hay que hacer es también trasladar. ¿Me entiendes? Porque está bien, la Defensoría recepta la demanda, pero lo transfiere. No tiene la capacidad de resolución. No podemos accionar sobre estas cuestiones que de alguna manera tienen otro origen. Porque nosotros no manejamos plata. No somos una autoridad, no somos la justicia para ordenar, pero sí podemos pedirle a la justicia cuando hay una omisión por parte del Estado, y ahí, sí, en definitiva, es la justicia la que va a accionar. Eso es lo que dije la semana pasada. Y vuelvo a decirlo hoy, ¿no? Para que tengamos un panorama un poquito más cierto, ¿no? O esos conceptos vertidos sobre colapso. Interesante, ¿no? El perfil que dieron. Pero lamento decirle a estos señores que no colapsé absolutamente nada y que voy a seguir haciendo exactamente lo mismo y voy a seguir demandando en representación del ciudadano de la ciudad de Posada a los organismos que corresponden. Y estos organismos tendrán que ofrecer una respuesta, al principio o al final. Y lo que les pido al vecino de la ciudad de Posada, cuando ustedes le tienen al intendente de la ciudad de Posada, cuando le tienen al gobernador de la provincia, cuando le tienen al vicegobernador, transfiérale también su demanda verbal, o guarden el papelito cuando ustedes iniciaron un expediente a través de ustedes individualmente y después acercaron a la Defensoría, guarden el papelito de mesa de entrada. Eso es importante. Bueno, hace un ratito estuvimos apreciando la situación de la familia Rivero. María estuvo hablando, ella tiene también problemas de salud, tiene 6 chicos, pero su padre tuvo una ACV, ya hemos visto ahí cuál es el escenario. Nosotros tenemos, como yo digo, varias instancias de demanda, o sea, estamos hablando de un sector, un asentamiento que ha crecido mucho y que estamos haciendo un fuerte acompañamiento, que es la Chacra 145, que hace un tiempo atrás ustedes saben que ellos habían tomado la avenida Costanera, que va más o menos de Jaureche hasta Blas Parera, y estaba todo sitiado, era imposible, ellos llaman a la Defensoría, solicitan la presencia del defensor, el defensor asistió al lugar, le solicitó a algunos diputados, el caso de Roque Gervasoni, el caso de la ministra de Derechos Humanos, y mantuvimos una charla por la situación del escenario que ellos estaban viviendo, porque técnicamente el IPRODA le había anunciado en la finalización de la obra, cosa que no fue así porque faltaban muchas cosas todavía a terminar, e iniciaban un proceso que ellos no les satisfizo, que era el concepto de recupero. Bueno, eso se reorientó, nosotros hicimos una reunión, convocamos al IPRODA, el IPRODA asistió, dio la explicación del caso y iniciamos la semana pasada, ciertamente se retomó en un pequeño encuentro donde estuvieron todas las partes, Municipalidad de la Ciudad de Posada, nosotros, el IPRODA, Derechos Humanos, los diputados que actuaron en la primera vuelta, como yo digo, en este primer encuentro en el Zoom, que está ahí en la Chacra 145, y lo que se hizo fue un puntapié, por decirlo de alguna manera, esta segunda etapa
nuevamente para reformular aquellas cuestiones de cloaca, de los baños, de las casas, de las partes húmedas, etcétera, etcétera. Porque acuérdense que son 500 familias, son 500 casas, o sea, no estamos hablando de dos casitas, que se ha reformulado, que es un lugar precioso, que se hizo, lo que se ha hecho en esa zona, para que ustedes sepan, los vecinos siguen estando con sus casas, algunas precarias, otras se fueron haciendo por la ubicación que tenía, pero básicamente lo que se les dio es servicio. O sea, calle, cloaca, agua, luz, todo lo que se necesita, y un sistema de urbanización interesante en la zona que permite conservar los rasgos culturales o los rasgos, por decirlo, históricos que ellos tenían, y de alguna manera lo que hace, en este caso el Estado, interviene para poder dar esa calidad necesaria que es de los servicios. Bueno, estamos en un proceso ahora de finalización, por decirlo, va a tomar unos días más, que son, porque la urbanización es eso, la conectividad interna para que vos puedas de alguna manera distribuir la entrada o la salida y que vos puedas tener la posibilidad de acceso, de llegar desde el punto medio a cualquiera de los 4 puntos cardinales, para que en caso de que tenga que ingresarse por un incendio se pueda hacer, o por un tema de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero para eso implica una urbanización, correr casa, modificar, ese escenario se fue modificando. Hoy la 145, que es una chacra, que ellos chacra 145, pero ellos pusieron el nombre Barrio Itaberá. Entonces, todas estas cosas van, como yo digo, generando esto que es el arraigo. Arraigo que permite, de alguna manera, generar ese proceso. Ellos, hay gente de 20 años, 30 años, 40 años, o sea que es un barrio que se fue consolidando en el tiempo, que tiene todos los elementos necesarios para la intervención de la Defensoría del Pueblo, derechos humanos, la utilización de muchas leyes para poder defender eso que ellos han hecho durante muchos años, que es generar su propio hábitat, su propio lugar de vida, con sus costumbres, con sus reglas internas, y que es lo que vamos a tratar también para marcar la diferencia de otras situaciones que estamos teniendo en el barrio. Pero antes de entrar en otros lugares, como ser ahí nomás, enfrente, pasando el Mártires, encontramos que durante un tiempo X, porque hace 6 meses, hay personas que están hace 6 meses, otras que se incorporaron ahora, en la toma pasando el Mártires del otro lado, haciendo una usurpación, técnicamente esa es la palabra, y que vamos a discutirla. Vamos a ver, para eso he invitado a los técnicos responsables, porque hay 2 cuestiones, ¿no?, acá para discutir, una que es la cuestión legal y también la cuestión social. Pero antes de entrar al desarrollo de esta cuestión, que así me interesa mucho, porque en definitiva tiene que ver con las acciones que lleva adelante la Defensoría del Pueblo, y cuándo podemos intervenir y cuándo no podemos intervenir, porque se estaría rompiendo la orden social cuando se validan normas que no están, digamos, visibles, o no, por lo menos no hay una ley que vos diga el artículo tal, valida este tipo de acciones. Pero antes de pasar a ese extremo, yo quiero charlar un poquito sobre el caso de la familia Rivero, María y su padre, que hemos visto la nota inicialmente, y cuál ha sido la intervención, de qué manera, cómo llegamos al caso de María, que sabemos que está en la chacra 145, o sea, es parte de este grupo que hoy está recibiendo o que va a recibir más adelante lo que es el servicio. Para ello invitamos al licenciado Jonás Dumas, que es parte del equipo de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Posadas, que está trabajando ya hace mucho tiempo, y en definitiva él lo va a contar porque él es el agente defensor interviniente. Insisto, la Defensoría reformuló su arquitectura a partir de nuestra gestión para acá, y una de las cosas que hemos hecho es darle una estructura de trabajo muy fuerte a través de un mecanismo que yo lo administro porque tengo la facultad, que es el decreto, y he designado agentes defensores y comparto atributos. Significa que más allá del título, más allá de la función, ellos dejan de ser simplemente un empleado administrativo para pasar a ser agentes defensores en el marco legal como corresponde, hoy por decreto, mañana o pasado yo ya estoy dando instrucciones para que eso se normatice dentro de lo que es la ordenanza, porque ya no se puede incorporar en la Carta Orgánica. La Carta Orgánica incorpora la figura del defensor. ¿Cuál es el atributo del defensor? Yo de ahí tomo atributo y comparto a través de un decreto, y lo vamos a hacer después a través del pedido de reforma de la ordenanza, los atributos, cuáles eventualmente podrían obtener el agente defensor.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Jonás? Muy buenos días. Disculpe que lo moleste un día feriado, le agradezco que venga porque realmente tiene puesta la camiseta de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Posada y eso es muy importante que sepa el posadeño, que tenemos equipo de gente comprometida con la situación y la demanda que tienen. Buenos días, defensor. Buenos días, doctor Quevedo. Un saludo también para los vecinos y vecinas de la ciudad que están del otro lado. Siempre es un placer poder compartir lo que estamos haciendo en nuestra tarea cotidiana en la Defensoría del Pueblo. Sí, la nota presentó recién el caso de María Rivero, que de alguna manera nosotros identificamos este caso en un marco de trabajo de campo que estuvimos haciendo en la Chacra 145, desde que se inició este expediente en la Defensoría por esta situación que surgió, una situación conflictiva entre el barrio y el IPRODA en relación a un recupero de inversión que había hecho el Estado en ese barrio y que de alguna manera las familias están reclamando de que no están en condición de enfrentar estos costos, y a partir de ahí la Defensoría empezó a hacer un trabajo y fuimos a hacer ese relevamiento, y en este marco fuimos identificando algunos casos particulares. Y fue en este marco que identificamos el caso de María, que está conviviendo con su padre. Su padre tiene un problema de salud grave, que sufrió un ACV, y ella también está con un problema de salud grave. Según ella, está con un cáncer y tiene 6 hijos, y están viviendo de alguna manera amontonados todos en una casita muy precaria, como lo pueden observar en la imagen. Lo que más estaba solicitando para solucionar su situación, o en parte, digamos, tener una vivienda, es muy importante para un grupo familiar, porque le da una cierta estabilidad, un equilibrio social para poder reproducirse y desarrollarse como corresponde. Y normalmente el lote ya estaba a nombre de su padre, y ella no estaba teniendo la posibilidad de tener su propia casa. Pero considerando la precariedad y la situación, nos parecía que este caso merecía una atención particular. Obviamente el IPRODA no puede responder a cada necesidad, o cualquier familia en este barrio que ya tuvo un lote para su unidad doméstica. O sea, hacemos la diferencia entre unidad doméstica y familia. O sea, los lotes son por unidad doméstica, es decir, que puedes encontrar varias familias en un solo lote. Que muchas veces el IPRODA no está en condición de dividir ese mismo lote en varios pedacitos por varios motivos económicos y otras por las mismas normas que hacen a la urbanización. Pero este caso fue particular. Entonces lo que hicimos fue señalar al IPRODA esta situación, y por suerte entendieron los argumentos de la Defensoría del Pueblo, y le están dando una solución habitacional a esta familia. De alguna manera, esto es lo que hacemos desde la Defensoría, es denunciar, y cuando decimos denunciar en el buen sentido, denunciar y alertar a los funcionarios de algunos derechos que muchas veces no están, de alguna manera no están atendiendo. En este caso es una situación de mucha vulnerabilidad, y de alguna manera las autoridades no lo estaban prestando suficiente atención, o por ahí por ciertas limitaciones individuales estas personas no pueden ejercer estos derechos. Es decir,
si no tenés posibilidad de acceso a la información o tenés limitaciones para movilizarte, para ir a exigir o cuestionar o presentar una nota o hablar con el funcionario adecuado, correspondiente en este caso, son limitaciones que hace que las personas muchas veces no pueden ejercer sus derechos. Y la Defensoría está para eso, para dar un acompañamiento a las comunidades, grupos y individuos también. En este caso fue la familia de María que brindamos un acompañamiento, pero gracias también a la comprensión de los funcionarios del IPRODA de que este caso realmente requería una atención particular. Entonces estamos contentos porque ella va a poder tener esa solución para su familia y también agradecidos al IPRODA que nos escuchó en nuestra presentación. Bueno, yo creo que es esencial, ¿no? Es el rol que tiene el IPRODA y básicamente cuando la situación es extrema, como el caso de la familia Rivero. Bueno, ahora contanos un poquito, vos también estás a cargo de todo lo que es el trabajo que se está llevando adelante en esa zona, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Que la sociedad un poco conozca con profundidad cuáles son los aspectos que le llevó a todo ese grupo de familias, que son 500 familias, vuelvo a insistir, tomara la decisión en su momento de no permitir el paso y qué hizo también que esto se retrotraiga y que de alguna manera la semana pasada dimos un puntapié, por decirlo de alguna manera, no sé si tenemos imágenes, pero si no, bueno, no importa, donde han estado todas las familias reunidas con nosotros y volvimos a retomar una etapa de confianza, como digo yo, porque obviamente yo creo que ha habido de alguna manera una reacción por conceptos vertidos más que por hechos concretos. ¿Por qué? Porque quiero decir de que reconocemos de que las familias reconocen de que ellos tienen que hacer un aporte, porque toda la inversión que se haga es siempre de manera solidaria. El IPRODA no hace negocio, tampoco ninguna institución del Estado. Entonces, pero lo que gasta, de alguna manera, lo tiene que recuperar, porque eso... y ahí vino la palabra recupero, que generó cierto nivel de, digamos, de inconsistencia en el pensamiento que tiene el individuo social, en este caso, la persona que recibe, o la sumatoria de personas que reciben el beneficio. ¿Cómo sucedió o cómo vio usted, cómo ve hoy la situación en relación a los vecinos, ¿no? Que es importante contar eso, porque es un proceso, esto no se sucedió de la noche a la mañana, digamos. Si pensamos en el 2011 o 2012 que inician el proceso, para llegar a hoy, ¿no? Han pasado unos cuantos años. Sí, este barrio, la Chacra 145, que es un asentamiento que obviamente por las políticas que el beneficio está en un proceso de urbanización y de regularización dominial. Y la Chacra, para los posadeños, yo la primera vez que fui a este barrio fue en el 2012, o sea, era un basural, o sea, la gente vivía sobre la basura directamente y muchas familias vivían de la basura en la Chacra 145. No era un espacio codiciado por nadie, ni por particulares, ni por el Estado. Eran familias que no tenían ninguna otra posibilidad para habitar la ciudad como lo hacen las personas que tienen las posibilidades, y que tuvieron que refugiarse, ocupar un espacio que de alguna manera no tenía ningún valor para la ciudad. Era un basural, se tiraba basura en esta zona. Ellos recuperaron ese espacio, lo trabajaron y construyeron ese hábitat, ese barrio. Hoy se está hablando del barrio Itaverá, que es una construcción que hicieron en el tiempo. Y a partir de las luchas de estas familias lograron beneficiar la intervención del Estado a nivel nacional y provincial para urbanizar la Chacra y poder tener viviendas. Hoy
estas familias están en dificultades, siempre estuvieron en dificultades económicas, porque son familias muy, muy humildes. Hay una pobreza extrema en este barrio. Y hoy también con la situación actual, ni hablar, porque la mayoría de las personas no tienen un trabajo. No vas a encontrar una familia con un ingreso arriba de los 10.000 pesos en este barrio. Estoy hablando de los que por lo menos tienen algún trabajo, no superan los 10.000 pesos. Y ahora están viviendo este proceso donde lucharon para tener eso, y al mismo tiempo hoy están en dificultad de poder disfrutar o sostener esto. Porque vivir en la ciudad tiene un costo y no todos estamos en condición de enfrentar estos costos, porque no es solamente el tema de la vivienda, porque uno puede tener la sensación de que cuando más el Estado va solucionando este tema con la oferta, la demanda es vivienda y ofrece vivienda, y más se está agravando el problema. Es decir, no es solamente una necesidad de vivienda o de lote, es algo mucho más estructural que tiene que ver con la pobreza. Los asentamientos son una manifestación de la pobreza estructural que tenemos. O sea, no se va a lograr el problema habitacional solamente con la entrega de una vivienda. Y por eso muchas veces las personas van abandonando viviendas y ocupar nuevos espacios, porque lo que importa en un primer momento es poder satisfacer otras necesidades que tienen, con posibilidad de trabajar, de tener acceso a servicios y muchos otros aspectos que hacen a la vida de estas personas. Hoy lo que está padeciendo de alguna manera estas familias es esto. Hoy pueden tener la vivienda, pero muchos no están en condición de enfrentar el costo que implica tener que empezar a pagar impuestos, tener que pagar la luz, tener que pagar el agua y saber que tendrás que pagar por esa vivienda donde está viviendo ahora. Y eso genera miedo, esto genera inseguridad y hace que muchos están diciendo: si yo no puedo trabajar y no tengo dónde dejar a mis hijos, ¿cómo va a ser para poder pagar la luz? Entendiendo la situación actual, muchos están optando por otras alternativas habitacionales que uno no se imaginaría. Uno desde su comodidad, desde su casa, puede pensar: pero ¿cómo uno puede abandonar una vivienda para ir a vivir en otro asentamiento? Pero ninguno de nosotros nos animaríamos a pasar una noche en estos espacios. Es decir, la gente no está a gusto con esto. Es decir, son alternativas que tienen y van optando para poder de alguna manera reproducirse. Y ahí la Defensoría está viendo cómo acompañar ese proceso. Vamos al barrio y también, o sea, el acompañamiento es del vecino y también acompañando al organismo, porque fuimos al barrio y también tuvimos que destrabar varios conflictos cuando el IPRODA quería abrir algunos pasillos para que la gente pueda tener un mejor tránsito en el barrio, si tiene que entrar una ambulancia, bomberos, lo que sea. Y muchas veces las personas se oponían, pero se oponían por una cuestión de falta de diálogo y entender por qué es importante abrir el pasillo, de que esto no va en contra de su interés. Y fuimos haciendo ese trabajo casa por casa y las personas fueron entendiendo y dando sus acuerdos para que la empresa haga. Porque muchas veces la empresa va y dice que viene a hacer esto y la familia se opone y bueno, ya está. Y se van y no se hace lo que se tiene que hacer. Pero la Defensoría, como veedor de este proceso, va también facilitando la tarea al organismo y también está del lado de las personas. Bueno, la verdad que es un relato interesante. Yo siempre digo, dejo que Jonás se explaye, al igual que todos los agentes defensores, porque la verdad que
digamos, la forma de interpretación es muy importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros debemos trasladar técnicamente cuál es la situación. Porque dice, y ustedes pueden apreciar, está la gente del IPRODA en una mesa de diálogo donde fue generado producto del pedido de los vecinos, y obviamente hay interpretaciones que el desarrollo habitacional, que es un organismo que debe atender no solamente una chacra o un asentamiento, tiene que atender la problemática de la provincia de Misiones, que es grande, que es compleja, que es en definitiva entender esto que está vinculado a las cuestiones y los aspectos de la costumbre, ¿no? Esto que decía Jonás, el temor, el miedo, producto obviamente de enfrentar una serie de situaciones que le van a modificar porque está vinculada a su ingreso. Vamos a suponer, nosotros venimos acá en un barrio histórico donde, bueno, nos arreglábamos quizás con la luz, por decirlo de alguna manera, que era tomada no de manera convencional, era usurpada, o el agua se obtenía de alguna forma. Hoy, por eso dije y marqué la diferencia, lo que se hizo en ese barrio se le incorporó, primero que todo, una urbanización acompañado de los servicios. Los servicios implica gasto, siempre va a implicar gasto, siempre va a implicar, una vez que está delimitado por catastro, para que ustedes sepan la definición de cuál es la propiedad que a mí me toca, impuestos, porque usted automáticamente obtiene un número de partida. Significa que usted también tiene que pagar impuestos, rentas municipales, también renta de la provincia, etcétera, etcétera. O sea, hay una sumatoria de gastos que de la manera que venía no tenían inconveniente, pero ahora sí. Entonces, esto es este proceso que es de pasar de una forma de vivir bajo conceptos rudimentarios, o diría yo un poco arcaico, a esto que es entrar al proceso normativo. Obviamente significa muchas cuestiones que por ahí no estamos acostumbrados, o la verdad que todos los que aspiramos a una casa tenemos como no incorporado, pero una vez que nosotros determinamos el lugar, tenemos que entender que los gastos corren por nuestra cuenta, que nosotros debemos hacernos cargo, y esto es lo que sucede, ¿no? Pero yo le voy a decir la parte y la faceta más dura de esta que venimos detectando desde hace un tiempo, cuando el vecino acostumbrado a no tener todo este peso, esta carga de los gastos, obviamente no se percata de su escenario. ¿Y cómo termina esto? Normalmente, y es nuestro temor, la gente termina vendiendo. Muchos de los casos venden en sus lugares por valores irrisorios, vamos a suponer 60.000, 70.000, 100.000 pesos. ¿Y qué hacen? Van y buscan otro lugar para volver a iniciar un proceso. Entonces, acá hay que entender que esto es lo que debemos de alguna manera mejorar. Tratar de que el arraigo realmente se comprometa, se complete, haya por parte del Estado el acompañamiento para que la sociedad de alguna manera se sienta atraído por ese espacio por el cual luchó, como ser los vecinos de Taberá, pero hay que defenderlo. Hoy lo tienen, y la forma de defender es buscar que de alguna u otra manera los vecinos se posicionen fuertemente en el lugar, y no que terminen vendiendo y yéndose a otro lado. Bueno, hasta acá hemos charlado de lo que es Itaberá, Chacra 145. Vamos a ir a un pequeño corte y cuando volvemos vamos a hablar del otro lado, porque ellos están bien enfrente al arroyo Mártires. Del otro lado, pasando ese mismo puente, que está ahí, tenemos otra realidad. Y parte de ellos son vecinos de ahí, oriundos de ahí, parte son de Tacuarita, parte son de Sol de Misiones, de la 239, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a un pequeño corte y cuando regresamos vamos a charlar del aspecto jurídico y cómo esto choca con el aspecto social, digamos, que es lo que vamos a tratar de dirimir y avanzar, y vamos a contar hasta dónde podemos nosotros poder tener de alguna manera intervención y cuáles son las limitaciones, ¿no? Las límites para nosotros son legales. Así que vamos a un pequeño corte y ya volvemos.
nosotros necesitamos que las pymes puedan salir adelante, desarrollarse, transformarse en medianas y del día de mañana en grandes empresas, porque si una pyme crece, genera más trabajo, necesita más gente. Y para ayudarlos en esta transición, a cruzar el puente entre lo que nos pasó y en esta nueva normalidad en la cual estamos entrando, con el ministro Dante Sica queremos anunciar que ponemos a disposición 100.000 millones de pesos para líneas de crédito para las pymes que van a poder recuperar su capital de trabajo, descontar cheques, ocuparse de sus proveedores que también seguramente tienen medios colgados, sin tener que ir a unas tasas imposibles como se han tenido y todavía siguen estando en el mercado, porque vamos a poner estas líneas a una tasa entre el 25 y el 29%. Y este crédito lo van a poder conseguir en 27 bancos de la Argentina, entre estatales y privados. Las emociones, Sí. hoy por hoy se está intentando recuperar nuestro mundo emocional, porque hace unas cuantas décadas, Ajá. siglos, ya con esa famosa frase de pienso, luego existo de Descartes, Sí. hemos dejado las emociones de lado. Entonces en esa de acá justamente se piensa, el frenar la emoción. No sé si frenar la emoción, pero Me decir, gusta esa línea de pensamiento. necesito de la lógica y la razón para que me vaya bien, porque con las emociones me envuelvo en problemas. ¿No? Qué linda lectura, discutible por todos lados, pero es excelente. Bueno, de hecho el nombre del próximo taller es Siento, luego existo. Eso es un golpe bajísimo, hermoso. Y pero es que es un A ver, el poco mundo de la así. ilustración trajo un desarrollo emotivo y del pensamiento formidable. Ujú. Y luego el racionalismo trajo un pensamiento. Pero yo no encuentro que le haya quitado a la emoción espacio. Aunque me hace pensar y que sí. Sí, Porque porque la batalla era contra todo lo que no era explicable científicamente. Eso era, en principio, la religión y quedaba colgada la emoción también. exactamente. Tener unos minutos de reflexión y pensar qué es lo que quiere, en el fondo, cuál es su meta verdadera, ¿no? Qué es lo que lo motiva, qué es lo que sueña, qué es lo que aspira. En segundo lugar, realmente armar un objetivo bien definido, ¿no? Con esto les recomiendo que busquen las metas SMART, que es una herramienta que no falla, para que pueda realmente tener ese objetivo claro, que sepa dónde quiere llegar, y como me gusta decirlo a mí, el que no sabe dónde quiere llegar, cualquier camino lo va a dejar ahí. Entonces creo que es importante eso, y es importante cambiar la cabeza, ¿no? El cambiar un poco los pensamientos para que cambien nuestras emociones, nuestros estados de ánimos y nuestras conductas sean distintas. Bueno, al solicitar el corte yo dije, vamos con los vecinos que se han situado frente del otro lado, ¿no? Del arroyo Mártires. Vamos a correr un poquito, vamos a tratar eso en el último tramo. Yo ahora estoy acá con Lucía Ferreira. Lucía Ferreira es vecina de la Chacra 252, ella es presidenta de la comisión vecinal, es una persona que viene luchando por su barrio a pesar de ser mujer. Esto es lo que a mí me motiva realmente, esta cuestión de género. Realmente en campo nosotros vemos que nos superan. O sea, nosotros los hombres estamos ahí para el resguardo de no sé qué, pero son las mujeres las que van al frente, jóvenes, luchadoras, madres, y esto es importante, ¿no? Como yo siempre digo, tener la fortaleza para poder. Yo siempre digo, había un término que yo usaba mucho, mujeres bareté. En guaraní significa fuerte, mujeres fuertes, ¿no? Y esto es lo que tiene estos barrios, ¿no? Estos barrios, estos asentamientos, y realmente son mujeres fuertes, ¿sí? Con fortaleza, con ganas de cambiar. Ellos me contaban en la reunión que tuvimos que lo primero que ellos hicieron tratar de utilizar los espacios ellos, o sea, como familia, desterrar el uso del espacio por parte de los muchachos que determinados horarios impedían el uso de esos pocos espacios que tenían, se juntaban, no sabían qué hacían. Bueno, en realidad sabemos, porque
eran los horarios de los muchachos que vendían cosas, que utilizaban, y que en definitiva ellos fueron recuperando ese espacio con la presencia. Un espacio, ellos tienen un pequeño Zoom, que lo habían perdido técnicamente, y que Ferreira lo recuperó, y con todo el equipo de gente de que le acompaña en su comisión, y realmente eso ya es destacable, ¿no? Y a partir de ahí recuperar ese espacio como biblioteca, para reuniones de usos múltiples, que no es un gran edificio, está hecho de madera, que Yacyretá le hizo, perdón, EMSA le había hecho, y en definitiva ellos van recuperando para ellos, para los vecinos, para lo que realmente es. Vamos a empezar por ahí para charlar un poquito de cuáles son las demandas, que nosotros también fuimos invitados por ella, por Ferreira, para charlar la situación del barrio, para ver de qué manera podemos poner en agenda, porque esta es la verdad. La Defensoría tiene que trabajar permanentemente para que se ponga en agenda y para que en definitiva el vecino sepa a través de nosotros de que nosotros vamos a trabajar para eso, para que esté en la agenda del gobernador, en la del vicegobernador, del intendente de la ciudad de Posada, del IPRODA, de quien corresponda, ¿no? Porque la demanda es clarita. Nosotros queremos tener condiciones de vida. Esto es lo que están pidiendo, no piden otra cosa. Y para eso hay que ofrecerle calidad. ¿Y la calidad cómo llega? A través de, básicamente, la urbanización, la posibilidad, como hoy tiene la 145. Este es el contraste, el primer contraste que vamos a hacer. La 252 carece de urbanización, por ejemplo. Y ni hablar de lo otro, la posibilidad de acceso a la regularización de tierras. Pero ¿cuál es la ventaja? Ellos están en ese lugar, ellos viven, es un asentamiento, que al igual que estamos trabajando en la chacra 17, la chacra 61, para poder acceder al agua. Problemática que es histórica, no pueden acceder al agua porque no tienen la posibilidad de garantizar de que ellos tienen un título o tienen un contrato, etcétera, etcétera. Hoy tenemos ley de RENAVAP que todavía no la estamos viendo en acción. Sea una ley nacional, una ley que debemos adherir, si bien no hemos adherido abiertamente, la ley 34, que es de la provincia de Misiones, incorpora en el 1 bis el registro, o sea que el registro RENAVAP, que le ofrece un certificado que otorga la ANSES para poder gestionar servicios, para que usted pueda obtener a través de ese certificado, que es transitorio, hasta que se regularice definitivamente su situación, conforme establece la ley nacional, que es que puedan adquirir las tierras al gobierno nacional a través de un organismo que hoy está, digamos, funcionando a nivel nacional, que le va a permitir tramitar a través de leyes de expropiación, etcétera, etcétera, pero todo esto requiere una conectividad entre el Estado nacional y el Estado municipal, y vía el gobierno provincial, pero que es un proceso que hay que hacerlo. Acá estamos hablando también de un proceso histórico, porque los vecinos de la chacra 252 no hace 2 días que están ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo está Ferreira? Buenos días. Gracias por venir, ocuparse un día como hoy. Bueno, contar un poco cuál es la situación del barrio, qué han hecho durante todo este tiempo. Ustedes, yo sé que están trabajando, están buscando visualizar su situación, su problema, y tratar de hacer que el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, le dé la asistencia como corresponde, ¿no? Para la calidad de vida, que es lo más importante. Sí, en nuestro barrio venimos ya, es un asentamiento de bastantes años, más de 30 años, tenemos familias que están ahí asentadas, que han crecido sus hijos, nietos, y siguen ahí en las mismas condiciones, postergados. La verdad que nosotros como comisión no hace tanto tiempo que estamos trabajando dentro del barrio, pero es una lucha que ya se viene dando de los vecinos hace mucho tiempo. Entonces nos organizamos y queremos, lo principal es regularización de tierra, que se nos permita a nosotros acceder desde ahí a los servicios más básicos, que por ejemplo el agua, los vecinos pasan días sin agua, luz, cloacas, el asentamiento están todos hacinados, y va pasando el tiempo y vemos que eso sigue. Si no levantamos nosotros la voz desde adentro, van a seguir los vecinos en esas mismas condiciones. Nosotros mismos, que por ahí luchamos para mejorar nuestra forma de vida, nos vemos también estancados en eso. Ahora, ¿qué pasa? A ver, hablemos un poquito de la situación, Lucía. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa como vecinos cuando los funcionarios de alto nivel, que un poco yo vengo insistiendo,
gobernador, intendente, va al barrio. ¿Qué le pasa a la gente que no hace su planteo ahí? Como lo hace con nosotros directamente. Y si bien nosotros somos representantes directos, por decirlo de alguna manera, el defensor del pueblo tiene la obligación de escuchar, de transmitir, de gestionar. Ahora, ¿qué sucede, no? Porque a veces nosotros vemos en distintos barrios con esta problemática que son visitados por las máximas autoridades, quien tiene la facultad de poder decir, y el vecino se queda quieto, se saca foto. Yo critico eso, ¿eh? Critico porque en realidad es el momento oportuno de decirle, mire, nosotros estamos haciendo una demanda y queremos que ustedes, no hace falta confrontar, no hace falta tomar la calle, no hace falta nada, hacer el planteo como corresponde. Tal cual. ¿Qué ve usted? ¿Cómo define esto? Porque es sociológico lo que estoy dando, ¿no? Claro, los vecinos es como que vienen acostumbrados a toda esta cuestión de que en el tiempo siempre se visitó el asentamiento con bolsita de mercadería, chapa y cosas para paliar y no soluciones reales a largo plazo, ¿no? No hay son un problemas plan estructurales, Sí, gravísimos. sí, tal cual, muy instalado dentro de lo que son los asentamientos. Nosotros tratamos de romper con eso porque, bueno, sabemos que estas gestiones llevan tiempo, pero que son necesarias para que cambie la realidad de las personas. En algún punto hay que iniciarla con un perfil diferente. Esa es la diferencia, digamos, que existe con respecto a otro organismo. Vamos a suponer, si usted acude a un concejal, ustedes acuden a un diputado, no pasa de ser un esquema de representación, obviamente, nadie está diciendo que ellos no tengan representación, pero en el reclamo institucional ellos no pueden activar un mecanismo que le permita conservar digamos, en instancia administrativa en el tiempo, para después, si no hay un cumplimiento de un plazo X, entrar a una instancia judicial. Esta es la diferencia. La Defensoría del Pueblo dispara un mecanismo institucional. Es la lucha que venimos llevando desde el primer día que me tocó a mí asumir la gestión, que es hacerle entender al vecino que usted, al iniciar un expediente, ese expediente sigue. Por más que ustedes no le sigan, ellos siguen. Nosotros seguimos porque se asigna agentes defensores, se trabaja el aspecto social, cultural, se pide, se insiste, y esto es la diferencia. Entonces, nosotros insistimos que el vecino de la ciudad de Posadas tiene que apropiarse en términos institucionales de esta herramienta que le va a acompañar, porque nuestra obligación es seguir insistiendo en que esté en la agenda tanto de la municipalidad de la ciudad de Posadas como del gobierno provincial. O sea, no podemos escapar a esta realidad. Y desde nuestro lugar es importante como vecinos levantar la voz, buscar los medios, acercarnos nosotros como vecinos, porque si no está todo calladito ahí, como que están todos bien así, va pasando el tiempo, ahora tenemos como 4 años que no va a haber desalojo y los vecinos van a seguir en la misma forma. Claro, entonces, pero guarda, que el vecino 4 años se levante y diga lo que está pasando es muy importante. Es muy importante, yo digo, y utilizar los mecanismos institucionales, porque el mecanismo institucional está para eso, está para preservar, digamos, en el caso de la Defensoría del Pueblo, la demanda en el tiempo y hacer que este mecanismo administrativo gestione. Ahora, en algún punto, seguramente si la gestión no tiene, digamos, el aspecto buscado o deseado, podemos acudir a la justicia y lo hacemos sin costo para los vecinos. Y ahí vamos a solicitar en la justicia que la justicia ordene que se haga. Esta es la cuestión de fondo. Así que bueno, ustedes están carentes de cuáles son las necesidades más allá, básicamente, todos están en el RENAVAP, ¿no? Todos estamos registrados. Bueno, fíjese lo que estamos hablando, ¿no? Un registro nacional de barrios populares. Significa que ellos están entre los 4.700 y pico de asentamientos de todo el país. El ANSES le ha otorgado un certificado. Dicho certificado le permitiría eventualmente gestionar directamente en EMSA, en SAMSA, la luz y el agua. Fíjese lo que dice la ley. Y es más importante, porque de manera automática se tiene que activar, dentro del marco del RENAVAP, por ejemplo, el avenimiento. Palabra bastante interesante. ¿Quién se aviene? Eso significa que usted tiene que decir que sí, en un promedio de 60 días, 90 días, si la propiedad es municipal, si es provincial, si es nacional ni hablar, porque están en el marco de lo que es el ONAVE o ALCIDE también, exactamente, que ellos tienen que adquirir y son los que van a hacer los trámites para poder
transferirla a la provincia, transferirla al municipio y el municipio entregarle al vecino con el título de propiedad. Y si es privado también. Y tenemos 90 días. Término que está corriendo, pero que bueno, no sabemos cómo, porque no he visto el decreto reglamentario todavía, que antes de que sea ley había un decreto que establecía esto. Hoy interesante, tenemos la ley y falta el decreto reglamentario. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo porque este es el camino, no hay otro camino. Estoy hablando de aspectos institucionales. La ley es fenomenal, la ley del RENAVAP. Es una posibilidad para los 4.700 asentamientos del país. Más de 4 millones de personas viven en esas condiciones. Entonces, es la posibilidad para poder acceder a todo lo que hoy tienen, pero que lo tienen de manera irregular. No podemos hacer urbanización, no podemos hacer al agua, pero tienen la posesión del bien. Ahora, hay que poner a funcionar todo ese mecanismo que nosotros venimos diciendo del primer día a través de las leyes que correspondan. Y para eso la Defensoría está trabajando para que ustedes puedan tener luz. Porque, ¿cuáles son las necesidades más urgentes que tiene usted en el barrio, por ejemplo, La Lucía? más urgente que tenemos por ahora es el agua. El agua son los vecinos, pasan 3-4 días y por más que tengan el certificado de RENAVAP, no pueden acceder porque no están las conexiones, no hay los caños, no está urbanizado, no están las obras hechas dentro de la chacra. Así que bueno, los vecinos se rebuscan con 2 canillas públicas que tenemos para toda la chacra. ¿Y cuántas familias son? 500. Lo mismo que lo que estábamos hablando hace un rato, la chacra 145, o sea, tenemos 1.000 familias. En términos de personas son 4.000. Sí. ¿O me equivoco? Porque son 1.000 familias, vamos a lo que establece, digamos, nosotros tenemos un promedio estadístico, pensamos que siempre son 4, porque hay una que tienen 3, otra que tienen 1 o 2, digamos, miembros, o sea que en promedio son 4.000 personas. ¿Y votantes cuánto debe ser? El 50%, porque la otra mitad seguramente serán chicos, ¿no? Sí, es lo que suele pasar. A eso yo voy cuando tenemos la oportunidad de, yo digo, direccionar la demanda. Nosotros tratamos de rescatar, ponerlo en papeles, porque lo que hacemos nosotros hacemos petitorios fuertes, digamos, a los distintos organismos. Es importante, cuando vayan los representantes del gobierno, solicitarle, en buenos términos, pedirle, pero que haya una gestión hecha. Hay gestión hecha. Hemos solicitado, han recorrido el barrio, pero nunca llega a la solución. Bueno, lo que pedíamos por ahora, porque consciente de nuestra situación, es que se nos agreguen más canillas públicas por lo menos, para que las familias puedan acceder al agua un poco más limpia, porque las aguas pasan por la cloaca, con la manguerita que ellos compran, se pincha, es una realidad del asentamiento y de que están demasiado hacinados. Entonces, bueno, eso por ahí sería lo inmediato, son las quejas que ya elevamos, nota, recorrieron, así que le pedimos también a la gente que vaya al barrio, a las autoridades más que nada, que bajen con soluciones, que nosotros, bueno, ya estamos cansados de que vayan a ver nomás cómo está la situación y después no aparezca nada concreto. Bueno, Lucía, te agradezco tu tiempo, sé que es un día de descanso, que vengas hasta acá, para nosotros es importante porque en realidad es contar la verdad en primera persona. Nosotros lo podemos manifestar, nosotros tenemos un esquema de trabajo, pero lo ideal, esencial, que ustedes mismos sean portadores, digamos, en todo momento y en todo tiempo. Sobre todo, tenés una responsabilidad, veo que vas a ser mamá, pero aparte de eso veo que te dedicás, y yo creo que tenés plenamente todo nuestro compromiso institucional, ¿no? Porque no hacemos política de la Defensoría del Pueblo, tenemos un compromiso institucional para con el vecino, y sobre todo cuando el vecino nos demanda la atención, y nosotros vamos a ir, y vamos a gestionar, y vamos a pedir, y vamos a tratar de que haya más canillas públicas, porque me parece que es el primer eslabón. O ver si no podemos seguir trabajando para que el gobierno de la provincia, una vez que podamos tener claridad con respecto a la ley del RENAVAP, adherir inmediatamente, porque es un gran camino gestado, pero si no se llega a la práctica no sirve. Te agradezco que hayas venido y estaremos en contacto permanente. Gracias igualmente. Al contrario. Bueno, acá hemos tenido y tenemos 2 facetas interesantes, ¿no? Chacra 145, Chacra 252, 500 familias similares. En una han avanzado muchísimo, porque estaríamos técnicamente en un proceso de urbanización, que es la Chacra 145, con el acceso a los servicios.
En este caso todavía no, pero hay una condición de las dos que yo quiero destacar, el tiempo. Ello hace muchos años, ¿no? Doctor Quevedo, técnicamente, sí. ¿Cuál es la diferencia del tiempo, digamos? Cuando hablamos de arraigo, o sea, yo te puedo decir más desde un punto de vista antropológico lo que significa costumbre, podemos hablar de costumbre sí. Consuetudinaria, normas consuetudinarias que por ahí no están escritas todavía, pero que en definitiva hay un contraste contra lo que estos dos casos, que tienen mucho tiempo, y lo que eventualmente vamos a tratar ahora, que es el tema de las familias que se han, no quiero decir la palabra usurpado, pero un predio en la ocupación. La ocupación. Bueno, antes que nada, buenos días. Y no, estuve escuchando a Lucía y me pareció muy positivo porque hay esperanza. Lucía fue muy clara, que es de la Chacra 252, que es un asentamiento que tiene, un barrio, mejor dicho, que tiene un asentamiento que con la charla que tuvimos con los vecinos están hace alrededor de 40 años algunos, y en ese sentido me gustó también el resaltar el hecho de cómo son las mujeres las que tienen la militancia social, ¿no? Y el planteo que hace Lucía, el monopolio, diría yo, casi el monopolio de la militancia social la tienen siempre las mujeres, y eso hay que resaltar a veces el papel secundario que tienen las parejas, los maridos, ¿no? Sí. Siempre escuchando, y las mujeres al frente del reclamo. Sí, yo pocas veces veo los maridos. Sí, por eso siempre se lo ve en un papel secundario. Sí. Pero aparte me gustó también la claridad con la que ella pone, a veces mucho más claro que a veces que uno que tiene determinados trayectos académicos culminados, la claridad con la que ella reconoce su problema y con lo que ella sabe. Y aparte, en el sentido de que con una selfie no se solucionan los problemas sociales, ¿no? Es un poco lo que venimos planteando. ¿Qué es lo que venimos planteando? El planteo de ella es que había una lógica de bajar bolsitas de mercadería, y nosotros lo que queremos ahora es que nos solucionen los problemas. Necesitamos agua, necesitamos urbanización, necesitamos integración. Por esa es la diferencia de lo que estamos viendo, lo que está pasando en la otra margen del arroyo Mártires. Bueno, ese es un contraste que a mí me interesa, porque en definitiva hay que poner blanco sobre negro, ¿no? Porque nosotros también asistimos a la demanda, me han solicitado los vecinos que se instalaron del otro lado del margen del arroyo Mártires, que es Chacabuco, pasando digamos el puente que está ahí, a la derecha, ¿no? Ahí el municipio de alguna manera fue depositando, porque aparentemente tienen una autorización para colocar escombros, pero el escombro sí. Trae otras cosas, y en definitiva, ¿qué hizo? Fue nucleando gente, sí. Vecinos de hace 6 meses atrás aproximadamente, para la recolección de cuestiones que trae la basura, y ellos lo venden como ser, no sé, el cobre que sacan de los bobinados de los distintos elementos de descacharrización que hacen, porque en definitiva terminó también nucleando ese tipo de cosas. Ellos buscan todo lo que sea posible, cartón, etcétera, etcétera, para vender y sobrevivir. Una de las cosas que a nosotros nos quedó claro del contacto que tuvimos con los vecinos, en una reunión que tuvimos en la Defensoría del Pueblo junto con gente de la EBI, del municipio, es que en un momento surgió que esta ocupación, a las personas que estaban ahí, que comenzaron a agruparse en ese sector, los había convocado el basural. Sí, por eso digo. Pero ¿a dónde? O sea, es similar a la 145, o sea, enfrente. Las familias que están agrupándose, que ahora llegaron a una cantidad importante, comenzaron a agruparse. Lo que les fue llevando fue el reciclaje de lo que dejaba ese basural. Bueno, pero bueno, ahí está el primer aspecto. Ahí está el primer aspecto. Lo que nosotros queremos determinar y distinguir y discriminar, que son en estos casos, es que aquellas problemáticas o aquellos temas en la que la Defensoría está ocupando son asentamientos que tienen un fuerte arraigo en el tiempo, y que es un fenómeno que justamente la ley del RENAVAP es lo que está tratando de dar una solución, porque la ley lo que hace es declarar, primero censaron los barrios populares, determinaron de que eran barrios populares que tenían que tener un asentamiento de más de 8 años, que no tenían que tener título de propiedad y no tenían que tener acceso a servicios públicos, en el cual cuando decimos 8 años estamos hablando que hay un punto de un arraigo bastante importante en el tiempo.
Y la idea era de integrarlos, que era el reclamo, por ejemplo, que Lucía nos planteaba. La idea de esta ley es de alguna manera proceder a la integración de estos asentamientos, brindándoles servicios públicos y evitando, obviamente, las vulnerabilidades. Pero en este caso de las imágenes que estamos viendo, personas que están asentadas con una carpa de lona negra, que son recientes, obviamente que hay un problema social y no hay tampoco hay tal divorcio entre la realidad social y el derecho. El derecho y el Código Civil reconoce ya desde el año 66 y con la reforma del Código Civil la función social que tiene la propiedad. O sea, no le escapa el derecho y el reconocimiento. Tampoco existe ese divorcio porque hay un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales que tiene que ser observado por los estados. Y estas imágenes que estamos viendo no son más que nada que las fallas que tiene a veces el Estado en organizar la ocupación del espacio social. El aspecto social. Del espacio social. Hablemos de porque otra cuestión. Hay un bien, porque hay que tener en cuenta que acá hay un bien que es escaso, y este bien escaso tiene que ser tomado de otra faceta, y tiene que ser, obviamente, que para esto existe la planificación, para esto existe la regulación, para evitar justamente estos problemas. Bueno, pero pará, ahí yo quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos discutir lo que los legisladores tienen que hacer. Primero que todo, lo que vos estás diciendo, hay que llevarlo a un contexto de legislación. O sea, vamos a discutir, digamos, de alguna manera, el acceso a este bien. Sí, caso por aparte está diciendo que es la tierra. Pero, yo quiero hacer un paréntesis. En este caso, específicamente, hay una ley, y una ley penal, y no tiene el perfil, y por eso la justicia actúa y determina, porque acá ya hay dos jueces actuantes. El juez Cardoso, porque hay una propiedad privada que ha sido usurpada y que ellos iniciaron un proceso y ya hay una orden de desalojo. Y por otro lado, también otra institución, que es la Municipalidad de la Ciudad de Posada, que inició también una acción y ya hay el juez Verón, en este segundo caso, también libra una orden de desalojo, y ahora hay que ver qué pasa con la parte del IPRODA, y ellos fueron estos días, yo sé que este fin de semana fueron corridos hacia un sector que es del otro lado, y que en definitiva acá se actúa, ¿por qué? Porque hay una usurpación donde se está utilizando técnicamente la violencia. Sí, no necesariamente la violencia. El artículo 181 del Código Penal establece la usurpación es cuando alguien despoja de la posesión de la tenencia de un bien mediante violencia, pero también mediante amenaza, mediante ardide, mediante abuso de confianza. Obviamente que acá esta ocupación, que es una ocupación muy reciente, va a caer dentro de la órbita de ese tipo penal, digamos, de ese tipo penal. Y obviamente el Estado está actuando del artículo 181, y obviamente el Estado está actuando y aplicando, en este caso, la ley penal, que no implica también que se apliquen otras normas. El hecho está, pero por eso lo que tenemos que entender acá, más allá de la cuestión posterior, hay una cuestión que es anterior de tratar de por qué se llega a esto y cómo uno puede, en estas situaciones de personas vulnerables, no agravar la vulnerabilidad de estas personas. Obviamente que hay una ocupación sobre un terreno privado, pero encima hay una ocupación sobre un terreno que es de no afectación de la EBI, ¿tá? Porque están en la costa. Pero aparte acá hay otra cuestión que es mucho más grave, muchísimo más grave, que eso se trató y que todos estamos conscientes. Ese lugar no es apto para que viva la persona, porque había un basural, porque también hay unos efluentes, y no hay posibilidad de pero no hay posibilidad de agua, de luz, de nada. O sea, es lamentable. A mí me preocupa las motivaciones, de dónde, o sea, ¿qué quiero decir? ¿Cómo se llega? ¿Qué es lo que movilizan? ¿Quiénes movilizan? Porque para colmo, nosotros no podemos, digamos, acudir a ninguna de los elementos producto de la jurisprudencia nacional, internacional o locales, como es la ley número 34, que establece de que no hay desalojo por un tiempo, pero eso tiene un fondo. O sea, no hay desalojo cuando ha sido un proceso que está de alguna manera no impulsado por estos puntos que tiene claro digamos el artículo 181 del Código Penal. O sea, hay un proceso que tiene otro camino. Por ejemplo, lo de la 145 o la 252, que tiene 20, 30, 40 años y que se han, digamos, generado estos asentamientos producto de otros procesos. Entonces, acá nosotros no podemos, por ejemplo, anteponer una mica curial, porque pensemos, digamos, en esta idea de que la Defensoría del Pueblo lo tiene que defender. Pero no podemos defender acciones que no están
en un marco real de defensa. Por ejemplo, acá, si hay una orden de desalojo, es diferente a la orden de desalojo que se puede producir en otras circunstancias. Una amica curiae se puede anteponer, ¿por qué? Porque el fallo de un juez puede no atender, estoy de acuerdo que es un tratado internacional, que ningún fallo tiene que vulnerar derechos, por ejemplo, la ancianidad, la niñez, discapacidad, etcétera, etcétera. Acá no se está dando eso, acá hay una orden de desalojo expreso por una usurpación, sí. y no es que nosotros estamos queriendo decir, no nos queremos hacer cargo, no, porque hemos ido y vamos a ir, porque le hemos hecho un ofrecimiento en la Defensoría del Pueblo, le convocamos a los representantes y hemos firmado un acuerdo que tiene que ver con la participación de la EBI, los trabajadores sociales de la EBI, la municipalidad y nosotros para hacer un censo, un relevamiento, caso por caso, y después vamos a llevar, como lo hemos dicho acá, la representación al organismo que corresponde, que es para que estos vecinos tengan en un tiempo perentorio el acceso a lo que ellos buscan, que es a la propiedad. Entonces digo, primero, la condición humana, y acá le vamos a pedir a que nos ayude un poco el aspecto social, cómo choca, ¿no?, con el aspecto jurídico, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, Jonás? Es que analizando estos casos nos damos cuenta de que todos los caminos nos llevan al Estado. O sea, estas prácticas de ocupación de los espacios urbanos de esta forma, y no puede decir de manera irregular, no entra en el marco de cómo generalmente se construye y se piensa la ciudad, está relacionado con una forma de intervención del Estado. En algún momento el Estado veía que había que erradicar estos espacios. En otro momento interpretó de que esto nunca fue la solución, porque cuando de alguna manera se intentaba desalojar o hacer desaparecer un asentamiento, el problema no se solucionaba porque este asentamiento aparece en otros espacios, porque las necesidades que generan estas situaciones seguían estando. Ahora ese mismo Estado está interpretando de que son espacios a integrar. También las personas están interpretando el comportamiento del Estado. Obviamente estas situaciones uno puede pensar que son organizados, de que hay una mano invisible atrás. Sí, puede ser cierto, pero el dato objetivo es que sin estas necesidades concretas de las personas, ninguna persona podría aprovechar de esta situación para organizar una ocupación de esta forma. Otra cosa que hay que entender es que cuando las personas ocupan un espacio, que puede ser que sea un espacio que ambientalmente no sea lo adecuado para vivir, pero sí les da una posibilidad de hacer visibles sus necesidades. Estas personas quizás si seguían viviendo donde estaban, quizás nadie se iba a dar cuenta de esa problemática, de esa necesidad. Ahora con esa transgresión que están haciendo, ponen el proyector sobre esa problemática y el Estado tiene que tomar carta en el asunto, y también la sociedad está visibilizando esta problemática de necesidad habitacional o de la pobreza directamente. Es decir, que este caso de ese asentamiento particular que se está conformando, porque todavía no es un asentamiento consolidado, hace unos meses nomás, ellos de alguna manera, al estando acá, obligan al Estado a negociar. ¿A negociar qué? A negociar el mismo derecho que construyó el Estado. Es el Estado que dice a esa gente: ustedes tienen derecho a una vivienda digna. Y bueno, yo ocupo este espacio, yo me voy porque no es el lugar para vivir, pero a condición de que me des la garantía o la posibilidad de vivir en una vivienda. Es decir, ese espacio pasa a ser un medio de intercambio con el Estado. Y es el Estado que tiene que intermediar entre la propiedad privada y estas necesidades sociales. Es el Estado que va a decir, bueno, la justicia, que es un brazo del Estado que va a decidir, pero también está la responsabilidad política. Muchas veces la justicia quiere avanzar,
pero no puede ir más allá de la responsabilidad política del Estado. Está bien, vamos a desalojar estas familias, pero sabemos quiénes son, sabemos de dónde vienen, sabemos si tienen vivienda o no. O sea, es ese mismo Estado que va a tener que hacerse cargo de reubicar a estas personas o darle solución a la necesidad, porque lo que no se puede esquivar es la necesidad. Se puede discutir de muchas cosas, se puede pensar que estas personas son organizadas o que hay una mano atrás, o sea, hay muchas especulaciones que se pueden hacer, o también algunos prejuicios de que a esta gente le gusta vivir en esta situación, o que son vivos, o que ya tuvieron asentamiento vivienda en algún lugar y vinieron a ocupar. Esto sería tener una comprensión muy acotada, una lectura muy simplista y muchos prejuicios en relación a estas prácticas, porque como yo lo decía antes, ninguno de nosotros que estamos sentados acá, por las posibilidades que tenemos, nos animaríamos a pasar una sola noche en estos espacios, con lluvias, frío, no tener donde hacer sus necesidades fisiológicas, no tener agua, no Yo tener le sumaría electricidad. calor también, Jonás. El calor, ahora estamos en época de calor, pero ni pensar con niños, con bebés de meses, que pensar que una persona de manera como una locura puede tener una práctica así, como que no entiende que está teniendo un comportamiento que muchas veces en las opiniones que estamos teniendo, solamente entrar en la web, en las redes sociales y leer los comentarios de las personas en relación a estos hechos, uno va a ver la cantidad de prejuicios que tienen una categoría social en relación a otra categoría social, de pensar de estas personas muchas veces tienen comportamientos que entre comillas casi como animales algunas personas interpretan. Es que las prácticas de las personas siempre están dentro de un marco racional, o sea, las personas hacen esto porque es la única alternativa. Nadie teniendo otras posibilidades arriesgaría su vida en un lugar donde le pueden picar víbora, no tiene agua potable, donde no tienen baño en ese espacio y tienen que dormir ahí. Pero sí, esta necesidad concreta que tienen, ese espacio les da una posibilidad de negociar con el Estado, porque el mismo sector, o sea, ciertas personas de otras clases más acomodadas, también les molestan ver esto, y eso obliga a una reacción. Y eso pone presión. Aparte, más allá de que lo vea, yo creo que hay una realidad. Hay propietarios en ese lugar que tienen derecho. O sea, nosotros tampoco podemos obviar esa parte. Creo que la preocupación es un poquito más profunda en esos términos. Pero acá yo creo que hay una cuestión que hay que resaltar, Jonás, que me parece importante. Primero que todo, ¿qué va a hacer el Estado? Que es lo que vos estás diciendo, que se tiene que hacer cargo. Nosotros le ofrecimos, primero que todo, un relevamiento que empezaríamos el día miércoles de esta semana, para conocer esto que dijo usted, digamos, que de dónde vienen, dónde están, qué hacen, qué no hacen, la cantidad de núcleos, sea un relevamiento socioambiental que en definitiva, más allá de que el lugar no es el origen de ellos, porque ellos ya están ocupando un lugar en este momento, pero ellos tienen origen en distintos puntos de la ciudad, porque no hemos visto que son vecinos que vienen de otro municipio ni otra provincia. Muchos de los que están ahí los hemos visto, los conocemos, y en definitiva creemos que es importante contrastar cuál es la realidad individual con respecto al hábitat en la ciudad de Posada hoy, primero. Segundo aspecto que me parece importante, y vamos a ver si podemos avanzar sobre este primero. Un segundo que sí me preocupa realmente, y esto lo voy a decir porque lo dijiste y porque también es algo que yo lo vengo analizando desde hace un tiempo con distintos profesionales, ¿no? La sociedad está interpretando el Estado. Entonces digo, esta decodificación, doctor Quevedo, no puede caer en esto que yo traté de marcar la diferencia, digamos. Ellos están decodificando que socialmente hay conceptos, por ejemplo, de que no se puede desalojar por un tiempo determinado y que eso sea real y cierto. Que no, sí. No es real. Mira, claramente lo planteó Jonás cuando dijo
que ellos tienen una racionalidad y que esa ocupación no deja de ser un medio de intercambio para obtener otro lugar mejor o que eventualmente el Estado le pueda dar, no saben cómo, pero que pueden obtener. Pero hay dos puntos también que quiero puntualizar. Primero, el hecho de una cuestión ambiental, que es un lugar no apto, no pueden seguir ahí por una cuestión de problemas de salud que pueden llegar a adquirir y que pueden ser insalvables. Y otro punto es también, en esa lógica, también cómo a veces, ante la necesidad, por ahí se pueden llegar a dejar llevar por determinadas personas que los obligan a llevar ahí con promesas y todavía no hemos detectado, pero esperemos que no haya un mercado inmobiliario informal dentro de eso. Porque estas personas, obviamente, que estaban viviendo en algún lugar, habían dejado el lugar donde estaban y fueron a instalar ahí. Estas personas no son paracaidistas, son posadeños, son vecinos nuestros que estuvieron viviendo en un lugar y que aparecen ahí, fueron reubicados ahí por alguien y para ser, con la promesa quizá de ser ubicados en un lugar mejor. Ese es el punto que me parece gravísimo. No, bueno, yo creo que no es el tema que la Defensoría se debe ocupar, ¿no? Pero quizás es una de las aristas. Una de las aristas. Desde el punto de vista legal, nosotros no nos interesa, porque en definitiva no somos un esquema de investigación penal. Nada. Nosotros tenemos que trabajar la demanda que para nosotros está claro, que es demanda de vivienda, etcétera, todo lo que explicó Jonás. Me parece que acá hay una decodificación de las acciones que está llevando adelante el gobierno, que quizás puede ser errónea, quizás no, pero hay algo que es cierto, que pone en evidencia esa luz que está focalizada arriba de una problemática que, si bien, fíjate vos lo que también está pasando, hay 2 órdenes de desalojo sin ejecución, por ejemplo. No sé lo que pasa, yo digo, no es que me interese eso, a mí me interesa hacer un relevamiento, que es lo que me comprometí, porque es lo que podemos hacer con la ministra de Derechos Humanos, estuvo la gente de la EBI, estuvo la gente de la municipalidad, que va a arrancar este miércoles. Un relevamiento para saber de quién estamos hablando, de dónde vienen, qué les pasó, por qué están ahí. Esta es la cuestión. Claro. Quizá ahí aparezcan estas facetas que nosotros desconocemos, pero que en definitiva no podemos obviar es que hay familias, que hay chicos, que hay mujeres, que hay personas mayores en ese lugar en este momento, en una situación de riesgo, y lo digo con todas las palabras, carente de posibilidad de acceso al agua potable, y llega a llover torrencialmente y esa gente hasta corre riesgo, porque ahí no nos olvidemos que está en una especie de cuenca, es un arroyo que... Es un área inundable. Es un área inundable, eso también es cierto, porque en definitiva esto llueve y el agua sube, quieras o no. Entonces, están en situación de riesgo. Y lo que estamos diciendo acá es para no asignar responsabilidades, sino para que el Estado, provincial, municipal, atienda de manera inmediata la situación. Nosotros podemos ofrecer lo que estamos haciendo, lo que vamos a comprometernos y nos comprometimos, que es un relevamiento inmediato. Lamentablemente tuvimos estos 4 días, que son 4 días que nosotros no disponemos de las instituciones. Pero que en definitiva nosotros el miércoles vamos a estar, porque ya hemos asignado agente defensor, ya hemos charlado con los representantes de la EBI que fueron ahí a la mesa y que firmamos con los vecinos, le convocamos y vinieron los representantes de los vecinos. Así que ojalá esto se encamine en términos realmente normativos que nos permitan a todos tener la tranquilidad y básicamente que la familia esté resguardada, porque lo más preocupante, vuelvo a decir, ustedes pueden apreciar, niños, chicos, bebés, en muchos casos. No nos gustaría que tuvieran que llegar a la instancia de la ejecución de esta orden del juez, de los jueces, digamos, ¿por qué? Porque hay una situación de vulnerabilidad muy, muy grande. Gracias, doctor Quevedo, por la asistencia como siempre. Gracias, Jonás, siempre muy claro su concepto, así que seguiremos tratando de que la sociedad comprenda, la sociedad posadeña, que la puede tener la Defensoría del Pueblo como un organismo de representación, como un mecanismo de mediación, que en definitiva busca que los reclamos, las demandas tengan visualización y que no sean escondidos bajo la alfombra. Nosotros no vamos a hacer eso, nosotros vamos a seguir firmes en la postura para lo que nuestro mandante, que es el pueblo, nos dio y nos asignó esta responsabilidad. Vamos a seguir trabajando en beneficio de todos, del que más tiene y del que menos tiene, porque la Defensoría no hace discriminación, atiende las problemáticas y la demanda en función de las normas
legislativas, ¿no? Normas que son productos de los legisladores, no son productos aplicables de cualquiera. Nosotros no generamos normas, nosotros no le ordenamos a la justicia, pasamos a ser, si se quiere, como un instrumento que puede ser un auxiliar de la justicia, pero eso lo va a determinar un juez si realmente lo que nosotros generamos le puede servir. Pero obviamente tenemos nuestros atributos bien tipificados y bien garantizados por la Carta Orgánica Municipal. No actuamos por capricho, no actuamos por decisiones personales, sino cada acción que lleva adelante la Defensoría del Pueblo está normatizado en una Carta Orgánica y si no, en la ordenanza número 38. Bueno, hemos llegado al final, como siempre, tratamos de ser lo más, digamos, claro posible en la demanda y asumir la responsabilidad como corresponde con todos los actores. No hay problemáticas que tengan solución solamente de un lado, no. Acá en la solución participamos todos, directamente el vecino, nosotros y fundamentalmente el Estado, con sus distintos organismos y con sus distintas responsabilidades, que por cierto tengo que clarificar que siempre hemos tenido respuesta. Esperemos que esta también sea una posibilidad más para los vecinos que hoy están situados a la vera del otro lado, ¿no? Pasando el arroyo Mártires, o sea, del otro lado del puente de la Chacabuco, así que, y bueno, también el otro lado de la continuidad de la Blas Parera. Bueno, sin más, seguramente, como yo siempre digo, ¿no? Atrévase a soñar y venga a la Defensoría, ¿eh? Podemos trabajar juntos. Y nada más, que tenga muy buena semana y que podamos vernos el próximo lunes nuevamente. Muchas gracias. Bueno, sí, así es. Días atrás se acercaron los boleros a solicitar ayuda a la intervención de la Defensoría del Pueblo para poder constituirse como asociación civil. Como días atrás logramos acompañar también a los carreteros en el mismo sentido. Ellos se sienten muy protegidos, no están organizados jurídicamente, tienen intenciones de mejorar la calidad de su producto, mejorar los precios, ser más competitivos, pero sin embargo necesitan la ayuda del Estado en ese sentido. Pero bueno, como primer paso, pusimos a disposición la Defensoría Legal tanto de Posadas como de Madauera para ayudarlos en este primer paso, que es conseguir la personería pública. Así que bueno, el miércoles comenzaremos a trabajar en el acta constitutiva y en el acta oficial. ¿Cuál es el apoyo que brinda la Defensoría de Posadas en este caso? Sí, como ya lo hicimos con los tareferos, al estar en Posadas, tener más contacto directo con Dirección de Personas Jurídicas, el trámite se hace más rápido. Hay que esperar alrededor de 4 o 5 meses para obtener la personería jurídica. ¿Cuáles serían las ventajas y los beneficios que tendrían los soleros de contar con esta asociación y la personería jurídica? Bueno, no es lo mismo que se presente una persona o dos personas, Juan Pérez, solicitando ayuda del Estado, que presentándose con una organización jurídica. Te da mucho más peso, de esta manera se pueden obtener bajar subsidios de pensión, se puede también trabajar con el Estado también compra ladrillos para construcciones todo el tiempo, así que se abre un gran abanico de oportunidades.